Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia. Un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos. Con Pío Moa y Rafael Núñez Huesca. Aquí, en Radio Inter. Buenas noches, un sábado más. Esto es Una hora con la historia. Soy Rafael Núñez Huesca y tengo a mi lado, a mi derecha, al protagonista de este programa, que es don Pío Moa Rodríguez. Es Rodríguez, ¿no, don Pío? Sí. Su segundo apellido. Luis Pío Moa Rodríguez. Luis Pío Moa Rodríguez. Buenas noches, don Pío. Hola, buenas noches. Bueno, pues tenemos un programa yo creo que interesante porque vamos a seguir abundando en el proceso de esa reconquista, que teóricamente no existió, a juicio de muchos popes de la progresía española y también de algunos hispanistas anglosajones que le niegan a nuestro país ese proceso. Don Pío, hoy vamos a centrarnos en el finales del siglo IX, principios del siglo X, ¿no? Sí, fue una época bastante desastrosa para todo el mundo. No solo para España. No solo para España, pero también para los islámicos, para Europa entera, para el papado, en fin. ¿Por alguna catástrofe de algún tipo, alguna hambruna? No, y como decíamos el otro día, no hubo nada de eso especial, ¿no? Como decíamos, el suerte tuvo que a los rusos les gustara el vodka, porque podía haber sido mucho peor todavía. Qué anécdota aquella que me contó, que se me ha quedado, es muy interesante. Hay veces que los aspectos más nimios y más absurdos, si cabe, pueden modificar el curso de la historia del mundo, vamos. Don Pío, sin embargo, antes de hablar de ese desastre a nivel global que se produjo a finales del siglo IX, va usted a hablar sobre este mismo programa, ¿no? Sí. Ruego a nuestros oyentes que tomen lápiz o bolígrafo, porque al final quiero apuntar la cuenta para apoyar el programa. Y es así porque no se puede decir que el programa vaya bien. Este programa entra dentro de lo que podemos llamar la batalla cultural, como hemos hablado en otras ocasiones, que vienen ganando por goleada la izquierda, ya desde la transición, debido sobre todo a que la derecha tradicionalmente ha tenido muy poca sensibilidad cultural y realmente en España, quiero decir, en otros países no tanto, ¿no? Y por eso nunca ha apoyado iniciativas interesantes, o muy poco, las ha apoyado poco, ¿no?, que podían surgir en el terreno cultural. Hoy vemos que, por ejemplo, el cine, la literatura, la prensa, en fin, todos los instrumentos de formación de opinión pública están en manos de la izquierda y de los separatistas en las regiones donde los separatistas mandan, ¿no? Esto, ya digo, es un problema muy grave porque esa cultura que ellos generan es, por una parte, una cultura falsaria en el terreno de la historia y no solo de la historia, y por otra parte degrada a la sociedad como lo estamos viendo, ¿no? Y frente a ello, la respuesta es todavía, no diré que insignificante, pero desde luego muy pequeña. Parte de ella es este programa que surge de un taller de ideas, o think tank, taller de ideas siglo XXI, pues que aparte de este programa pues hemos hecho algunas otras cosas, todas con medios ínfimos o sin medios siquiera, ¿no? Por ejemplo, estos seminarios sobre Gibraltar, sobre la posición de España en Europa, pues todo esto se ha hecho sin cobrar un duro, lo mismo que el blog que yo tengo, en el cual voy desarrollando ideas y temas, etcétera, ¿no?, que no verán ustedes en otros blogs ni en otros lugares, ¿no? Entonces, como digo, este programa tenía la intención de abrir brecha lo más masivamente posible entre la gente, sobre todo entre la gente de cierta cultura o de cierto interés cultural, que es una minoría hoy por hoy, es evidente, ¿no? Y sin embargo no lo ha conseguido. O sea, ahora mismo, a pesar de nuestros llamamientos a la gente a, por una parte, apoyarlo económicamente y por otra parte a difundirlo, aprovechando las redes u otros medios, difundirlo lo más ampliamente posible, pues a pesar de ello los resultados son flojos. O sea,
es comprensible que es un programa de cierto nivel intelectual y que por consiguiente a mucha gente le puede aburrir. Por otra parte, hay algunos, tampoco va a contentar a todo el mundo, porque lógicamente ninguna visión cultural o política va a contentar a todo el mundo, histórica, ¿no? Pero debería tener una audiencia mucho más amplia que la que tiene, porque no solo está en esta emisora, está en iVox, está en YouTube. Y, como digo, los resultados distan mucho de ser espectaculares. Una cosa es lo que nosotros hagamos, que es el programa en sí mismo, y otra cosa es lo que hagan nuestros oyentes. Aquí nos encontramos con un círculo vicioso, porque la mayor parte de nuestros oyentes son bastante pasivos, aunque estén de acuerdo y vean la necesidad de hacer esto y lo otro, a la hora de la verdad se mueven muchísimo menos que, por ejemplo, los de Podemos, por poner un ejemplo simple, ¿no? Estos de Podemos pues han suscitado, uno puede pensar, y es verdad, que todas sus ideas, todas sus consignas, etcétera, son puras estupideces, pero las estupideces muchas veces tienen una gran importancia histórica, porque generan movimientos, ¿no? Y aquí se trata de generar un movimiento. Estamos, como he dicho, con los seminarios mencionados de Gibraltar y demás, tratando de crear un movimiento que lleve a la conciencia a la gente este gravísimo problema, porque afecta tanto a la política exterior como interior de España. Y con este programa queremos dar una base de conocimientos históricos que permita pues romper esa manipulación, esa falsificación sistemática de la historia que estamos viviendo ya desde la transición y que va a más cada vez. Ahora mismo también hemos hecho otra parte de nuestra labor, ha sido el manifiesto contra la segunda ley de memoria histórica, que lo que hace es desarrollar en un plano ya absolutamente totalitario y casi podríamos decir chequista, la ley de posi totalitaria primera de Zapatero, ¿no? Esto, como recordarán, el PP la aplazó de momento diciendo que no había dinero, pero ahora sí va a haber dinero y esta gente ya ha empezado con actitudes como el intento de trasladar los restos de Franco del Valle de los Caídos, que no es otra cosa que un intento de ultrajarlo, de ultrajar su memoria, y no es otra cosa, ¿no? Y algunos ya están, dando la batalla por perdida antes de empezarla, diciendo que, bueno, si la familia no se opone, que él nunca había decidido ser enterrado allí, etcétera, ¿no? La verdad es que su enterramiento en el Valle de los Caídos es lo más adecuado. Y el Valle de los Caídos no es simplemente, como quieren decir ahora, pues un enterramiento de combatientes de los dos bandos. Es mucho más. Representa la victoria sobre el comunismo y sobre los separatismos. Eso es lo que representa básicamente. Y la reconciliación en base a esa victoria, y no de otra manera. Esto es algo que no puede, y además bajo la cruz, claro, el emblema de la cruz, cosa que intentaron por todos los medios destruir. El gobierno actual pues profundiza la labor de Zapatero, que se mantuvo con Rajoy, y es el resultado también de la política de Rajoy, y lo que va a hacer pues es una fechoría más. Esta es gravísima, en mi opinión, es casi un acto de guerra, y si la dejan, destruye el valle por completo, destruye el monumento, ¿no? Una cosa que llama la atención es la falta de resistencia a estas barbaridades, que al final se paga, porque al final suele haber reacciones ya completamente, como diríamos, incontrolables, ¿no? Estamos en esta situación en que la propia Iglesia pues se desentiende. Dice, oiga, que Franco, he puesto en tuit una cosa un poco malintencionada, pero que creo que es la verdad. Dice el obispo, ¿y quién es ese Franco del que tanto se habla ahora? Pues es el que salvó a la Iglesia del exterminio, señor obispo. Sí, pero eso ahora ha sido hace mucho tiempo. Sí, bastante tiempo. Y dice el obispo, bueno, no nos metamos en política, no nos metamos en política. Más o menos esto es la actitud que están tomando, que desmoraliza por completo a los católicos y que, bueno, a la larga se paga, como ya ha ocurrido siempre, ¿no? Se paga gravemente, generalmente con sangre.
Bien, yo creo que el gran problema de la derecha aquí es que renunció a su propia historia, renunció a su propio origen, permitió que la idea de la democracia fuese tomada al asalto, por así decir, por comunistas, socialistas, separatistas, etcétera, ¿no? Y que con el cuento del antifranquismo se estén facilitando todo tipo de fechorías, ¿no? Bueno, este programa nació desde el principio con la idea de suministrar munición ideológica, munición intelectual, a los que defienden la idea de España. Esto, lo que estamos hablando sobre la Reconquista, es un aspecto de él, ¿no? La Reconquista es un poco el origen de la España actual. El origen está en el Reino de Toledo, pero la Reconquista fue precisamente la reconquista del reino hispanogodo, ¿no? De la cultura hispanogoda, católica, etcétera, ¿no? Y esto, por esa razón, hay un movimiento permanente para socavar esa idea, que es socavar España, como lo hay esa barbaridad que se creó en la transición de que antifranquismo y democracia eran lo mismo. Cuando evidentemente el pueblo aquí dijo claramente que quería una democracia a partir del franquismo y no contra el franquismo, de la ley a la ley. Esto lo he recordado muchas veces. Hay que insistir en ello, pero veo que muy poca gente toma esa munición intelectual que se le suministra para combatir a toda la demagogia de la izquierda. Y la verdad es que nosotros hacemos lo que podemos, pero si nuestros oyentes no se movilizan un poco más, pues va al final a ser un trabajo baldío, aparte que el programa puede terminar por falta de medios económicos. Por primera vez empezamos un mes prácticamente sin un duro. Esto, digo por primera vez y después de los llamamientos que hemos hecho, ¿no? Hemos dicho muchas veces que nos conviene más un gran número de pequeñas aportaciones, de 5, 10, 20, 30, 50 euros, ¿no? Que una gran aportación, pero la verdad es que son muy pocas las pequeñas aportaciones y el programa se ha sostenido en gran medida por aportaciones momentáneas de personas que han dado en alguna ocasión 2.000 euros, en otra 1.000, de otra 500, etcétera, ¿no? Esto es lo que nos ha permitido seguir. De modo que renovamos nuestro llamamiento porque, de otro modo, el programa puede llegar a extinguirse. Y voy a dar la cuenta, por eso le decía que tomaran bolígrafo o lápiz, para apuntar el número de la cuenta al que pueden contribuir, porque yo creo que realmente hay mucha gente dispuesta a aportar cada mes, dar al banco pues una aportación, dar al banco instrucciones para que todos los meses pasen a esta cuenta 5 euros, 10 euros, 50 euros, lo que sea, ¿no? Tenemos algunos también de 100. Yo conozco a muchas personas para los cuales 100 euros al mes no significan literalmente nada, pero que sin embargo prefieren gastarlos en una comida o en alguna cosa por el estilo. Por desgracia, la sensibilidad cultural de la derecha es escasa y es necesario que se desarrolle un poco más. Es necesario y yo creo que es posible porque, en fin, pasa como con todo, ¿no? Las cosas empiezan desde un nivel bajo y se supone que van subiendo. Pues el número de la cuenta del BBVA es el siguiente. ES09 0182 1364 33 020 154 3346. Voy a repetirlo. ES09 0182 1364 33 020 154 3346. Espero que muchos de ustedes hayan tomado nota y que podamos continuar este programa de manera indefinida, porque la lucha va a ser larga, cambiar la mentalidad de mucha gente es muy difícil, pero se puede conseguir. Pero hace falta esto, hace falta empeño y hace falta apoyo. Y otra cuestión que nosotros insistimos a veces es la de formar tertulias o
Las tertulias pueden ser muy importantes, a veces han cambiado la historia. El Renacimiento nació de una tertulia en Florencia, en cierto modo, ¿no? Pero estas tertulias podrían formar una especie de red de grupos de activos en diversas localidades que organizaran actividades culturales diversas, conferencias o lo que fuera. Y esto podría tener un gran valor. Y realmente no es algo que exija ni demasiado esfuerzo, ni que sea peligroso, ni nada por el estilo, por lo menos hoy por hoy. No olviden que la ley de memoria e historia que quieren imponer estos chequistas es la de que cualquiera que disienta públicamente de su historia inventada puede ir a la cárcel, puede ser castigada con multas, puede ser penalizada de muchas maneras. Y esto hay que impedirlo. No es una cuestión de llorar por el asunto, sino de hay que impedirlo. Para eso hay que movilizarse. Y esto es el consejo que damos a nuestros oyentes. Don Pío, vamos a retroceder exactamente 11 siglos en el tiempo. Sí. Vamos a finales del siglo IX, principios del siglo X en España, pero también vamos a abordar, esta sesión va a abordar también el conjunto de Europa, ¿no es así? Sí, porque hay que recordar que España está en un ámbito cultural mucho más amplio, que es, por una parte, el cristiano europeo, básicamente, ¿no? Y a menudo se enseña la historia aquí como si España fuera una especie de, lo que decía Ortega, un país tibetanizado, es decir, que estuviera al margen del resto de Europa o del mundo incluso, ¿no? Y desde luego no es así. A finales del siglo IX, Al-Ándalus estaba en una situación crítica. O sea, después de que haber sido organizada por Abderramán I, había habido muchas querellas, guerras entre ellos, etcétera. Estaba en una situación muy, muy difícil, en una profunda crisis, ¿no? Y por otra parte, el imperio carolingio se estaba disgregando, se había disgregado ya, y lo cual se acompañaba de unas querellas internas y guerras constantes entre los herederos, ¿no? del imperio, ¿no? La primera división del imperio fue entre lo que serían más tarde Francia y Alemania, ¿no? Con una extensa franja intermedia que intentaban absorber o Francia o Alemania, y el imperio, bueno, pareció reunificarse a finales, con 867, con Carlos el Gordo, pero la ilusión duró muy poco. Unos años después existían en el mismo territorio los estados de Italia, Borgoña, Alemania, Francia Occidental y Aquitania. Italia nunca estuvo unificada, ¿eh? Había diversos estados allí. No obstante, se mantenía el título de emperador, que el emperador debía ser coronado por el Papa, y era un título con muy poco contenido real, prácticamente ninguno, pero era prestigioso y era disputado. Y esto siguió siendo así mucho tiempo. Esta descomposición pues se doblaba de otra descomposición más interna, que era la semi-independencia que alcanzaban muchos condes, obispos y otros nobles en el sistema llamado feudal, ¿no? En Europa. Es decir, en Francia, Alemania, Italia, ¿no? Sobre todo. Los señores feudales tenían interés en que el poder del monarca pues destacara poco, no fuera muy, muy grande, ¿no? Porque eso haría peligrar el suyo. Y esta dispersión de poder fue una de las causas de que las correrías vikingas, de las que mencionamos en la otra ocasión, vikingas y magiares, pues tuvieran tanto éxito. Era una dispersión que a su vez pues gravitaba muy opresivamente, ¿no? Sobre el campesinado, porque cada magnate procuraba destacar por su riqueza a costa del campesinado, que era la clase explotada, ¿no? Esto en España sucedía en menor medida, como ya hemos hablado. Aún más grave fue un fenómeno nuevo, que fue la entrada del papado, que era el centro de la cristiandad occidental, se entiende, pues la entrada en lo que llaman el siglo oscuro o siglo de hierro, que se prolongó por más de 100 años, fueron casi 2 siglos, ¿no? Un siglo muy largo. Roma, como vimos también, se había liberado de la tutela de Constantinopla,
pero cayó primero en la amistosa tutela de Pipino, luego de Carlomagno y otros monarcas francos. Ahora bien, conforme el imperio carolingio se deshilachaba, pues los papas se vieron sometidos a la tiranía de las oligarquías romanas, que estas oligarquías corrompieron profundamente la institución, con intermitencias. Hubo momentos a lo largo de este siglo de hierro no tan graves, pero en conjunto fue un siglo y medio en que se sucedieron pues medio centenar de papas, una decena de antipapas y hasta se dice, que es una leyenda probablemente falsa, una papisa, la papisa Juana. Esto es una leyenda probablemente sin fundamento, hecha quizá por los ortodoxos, ¿no? Los desmanes, pues comenzaron en 855, cuando falleció León IV, San León IV está canonizado. Pues empezaron con una pugna muy áspera entre el sucesor, que era Benedicto III, y el aspirante a ocupar el papado, llamado Anastasio el Bibliotecario. El siguiente papa, Nicolás I, que también fue canonizado, restableció el orden, pero el que le sucedió, que era Adriano II, inició ya una era desastrosa. Adriano había estado casado y tenía una hija antes de ordenarse, y un hermano del bibliotecario, de Anastasio el Bibliotecario, pues asesinó a las dos mujeres, sospechándose que por instigación de su hermano, ¿no? El pontífice siguiente, Juan VIII, fue el primer asesinado, envenenado y rematado a martillazos por esbirros de una familia oligárquica, la familia Spoleto, en 882. Poco después, Carlos el Gordo, el rey franco, pues intentó dar el papado a un hijo bastardo suyo, pero quien salió elegido fue Esteban V, bajo presión de otro del clan famoso de los Spoleto, que era tremendo, ¿no? Esteban, por vengarse de Carlos, pues coronó emperador a Guido de Spoleto, a quien adoptó como hijo, Esteban el Papa. El siguiente papa, Formoso, se enemistó con Guido, y aunque éste le presionó para que nombrara emperador siguiente a su hijo Lamberto, buscó el apoyo del rey alemán, germano, Arnulfo de Carintia, y pues ocupó Roma en 898. Así se dirimían los problemas entonces, ¿no? Formoso lo coronó emperador y murió casi inmediatamente. Entonces surgieron las rivalidades por los intereses de clan y por los grandes títulos, pues que claro, engendraban unos odios feroces, ¿no? De modo que el siguiente papa, Esteban VI, que era un hombre de los Spoleto, se vengó de Formoso, hizo exhumar su cadáver, llevaba 9 meses enterrado, lo revistió de los ropajes papales, lo sentó atado al trono, se llamaba el sínodo horrendo o sínodo cadavérico. Parece que el olor era tremendo, el olor que despedía, ¿no? Y así el papa muerto sufrió un juicio sobre texto de que había sido obispo de otra ciudad antes que papa, lo cual estaba prohibido. En consecuencia, se invalidó su elección como papa y todos los actos y órdenes que él había conferido. Al cadáver pues le arrebataron los ropajes, le cortaron los 3 dedos de bendecir y lo enterraron en secreto. Esto, claro, fue un escándalo tremendo, provocó un tumulto popular en Roma y Esteban, el papa que había organizado aquello, pues fue apresado y estrangulado. La época dura, ¿eh? Época de hierro, ¿no? Sí, de hierro. Bueno, luego hubo una breve reacción formosista, partidarios de Formoso, el papa juzgado después de muerto. Volvieron 2 papas contrarios, Sergio, que era enemigo de Formoso, y Juan IX. Sergio había participado en el sínodo horrendo como acusador y había cometido la misma falta que Formoso, pues había sido obispo de otro lugar, aunque había renunciado, ¿no? Juan murió pronto, en 900, le sucedió León V. Pero un sacerdote que se llamaba Cristóforo lo apresó y ocupó su sitial por la fuerza.
Casi inmediatamente Sergio volvió a la carga y con esto es un embrollo de nombres, es difícil de seguirlo, pero nos hacemos una idea de cómo funcionaban las cosas entonces, ¿no? Pues este volvió a la carga con ayuda de un noble brutal que se llamaba Teofilacto, de Túsculo, y derrocó y arrestó a su vez a Cristóforo y se tituló papa con el nombre de Sergio III en 904. Uno de sus primeros actos consistió en desenterrar de nuevo a Formoso, al deslicenciado Formoso, y arrojar sus restos al Tíber para que desapareciese de la faz de la tierra. Literalmente, con esa intención. En ese año hubo 3 papas vivos. 2 de ellos, León V y Cristóforo, considerados antipapas posteriormente, y que estaban en prisión. Sergio, o quizá Teofilacto, su aliado noble es una manera de hablar, pues resolvió el problema ordenando estrangular a los 2 rivales. La esposa de Teofilacto se llamaba Teodora y era tan resuelta como su marido. Y ella se convirtió en creadora de 3 papas uno tras otro. Hizo acostarse a su hija Marosia con Sergio, de quien Marosia se supone que había tenido un hijo, a quien más tarde haría también papa. Y entonces comenzó el periodo llamado pornocracia, que duraría un cuarto de siglo. Eso en el papado, el centro de... O sea, de la moral y de... Sí, mientras estaba toda Europa asediada por vikingos, por islámicos, y afortunadamente no por rusos. Eso o sea, el Vaticano sumido en una pornocracia mientras sí. Europa está asediada por... Sí, exactamente, ¿no? Por fuerzas anticristianas. Lo que salvó a Europa fueron sobre todo la red de monasterios y que eso fue lo que mantuvo y en España la progresión lenta de los cristianos, ¿no? Bueno, evidentemente estos hechos en el corazón de la cristiandad occidental pues eran extremadamente graves y claro, como digo, venían al mismo tiempo que las incursiones vikingas por el norte y el oeste, por una nueva oleada bárbara de los magiares por el este y desde el sur por los sarracenos, que habían puesto el pie en la misma península italiana. Los vikingos habían sometido la costa de Irlanda. Allí habían instalado bases de ataque en Dublín, en Cork y otros lugares. Habían ocupado partes de Escocia y de sus islas. En el norte de Inglaterra habían establecido un estado con capital en York, aunque Alfredo el Grande, un rey anglosajón, pues los contuvo durante el último cuarto de siglo, ¿no? Alfredo, bueno, en la historiografía inglesa Alfredo es un poco el gran rey unificador inglés, pero más bien yo creo que Inglaterra, como hemos dicho en otras ocasiones, es una creación de los normandos que invadieron Inglaterra, crearon allí una oligarquía pequeña pero muy efectiva y muchísimas cosas clave de la historia inglesa, como la Carta Magna, vienen de esta época posterior, ¿no? ¿Y los sajones no tuvieron protagonismo a la hora de crear el reino? Eran la base, pero estaban oprimidos por los normandos, no en aquella época eran anglosajones, pero estaban constantemente a la greña unos reinos con otros. O sea, no era como el reino hispano-godo, que era un reino bastante unificado y bastante centralizado, ¿no? Bueno, pues digamos que Alfredo el Grande, pues que murió a principios del siglo X, pues fue a finales del siglo IX, pues fue un monarca muy, muy competente, tanto como militar como político. También fue un reformador legal y un reformador educativo que imitaba a Carlomagno, porque estableció una escuela palatina y promovió los estudios. Promovió los estudios no solo en latín, sino también en inglés, en inglés primitivo, ¿no? E hizo traducir a ese idioma varios textos religiosos, filosóficos e históricos, ¿no? En cambio, por Francia y por Europa central, pues siguieron las ofensivas normandas o vikingas. Cuando hablamos de los normandos nos referimos... normandos y vikingos son lo mismo, pero generalmente distinguimos Normandía, que era la zona de Francia donde se asentaron y desde la cual invadieron Inglaterra, y que hablaban francés. Por eso en el idioma inglés hay tanta palabra francesa, ¿no? Mucho vocabulario de origen francés o latino, ¿no? Pero a través del francés. Pues siempre venían estas invasiones tenían siempre los mismos efectos, ¿no? Destruían, saqueaban o cobraban tributos o rescates, ¿no? Y grupos de ellos empezaron a asentarse en algunos puntos de Francia,
como decimos, la Normandía, y los reyes se vieron obligados a reconocerles la propiedad de aquellos lugares. No es que les gustara, pero qué remedio, ¿no? Porque aunque eran monarquías, estaban, los reyes, los señores feudales eran en gran parte independientes, ¿no? Reconocían un vasallaje al rey, pero que era muchas veces puramente nominal, ¿no? Por el este de Europa, las incursiones tenían una faceta más comercial, sin olvidar la pirática, las incursiones vikingas, ¿no? A través de los ríos, ellos fundaron Kiev, etcétera, y crearon largas rutas de tráfico por el Volga y el Dnieper, y en 880 fundaron la Rus de Kiev, que se les suele considerar el origen de la nación rusa. Bueno, pues para la Roma del siglo oscuro, la amenaza más directa venía de Sicilia, porque los musulmanes estaban acabando de conquistarla y además dominaban también gran parte de Calabria, en el sur de la península, y se adentraban ya hacia el norte, camino de la propia ciudad papal. Hay que hacerse una idea de la tremenda crisis que se vivía entonces, ¿no? Por eso yo he llamado a esta época, suelo llamar a la Alta Edad Media, pues edad de supervivencia de Europa, porque fue una supervivencia muy difícil. También puede ser la edad de las invasiones o la edad de los monasterios, porque realmente las invasiones estuvieron a punto de acabar con la cultura y los monasterios fueron básicamente lo que la salvaron. Eso lo repite usted mucho, lo de los monasterios, pero ¿en qué sentido la salvaron? ¿A qué se refiere? Porque vamos a ver, los monasterios, sobre todo los benedictinos, pues eran centros de cultura. Un monasterio era un centro en el que se trataba de mantener la cultura clásica, o sea, se copiaban libros antiguos, etcétera. Lo que sabemos de César y de todo eso es a través de lo que se copió entonces si no hubiera desaparecido. O sea, podía haber desaparecido y tener nosotros una idea de Roma pues casi puramente arqueológica, ¿no? Por poner un ejemplo. Ellos crearon bibliotecas, eran centros de enseñanza, se enseñaba a los que querían, o a los que querían meterse a monjes, pero también afuera se enseñaba de todo. Eran centros de promoción técnica, porque en ellos se desarrollaron técnicas de metalurgia, de agrícolas, etcétera. Y estas técnicas luego las copiaban los campesinos en general. Y eran también hospitales. Eran los únicos centros en que se cultivaba la medicina, prácticamente. Entonces a ellos acudían los campesinos con sus enfermedades que teniendo en cuenta el nivel de la medicina entonces, pues bueno, se hacía lo que se podía, ¿no? Los monasterios, pues eso. Otro aspecto de los monasterios era su ansia, por así decir, de dominio, de conseguir tierras, de conseguir donaciones, etcétera. Y esto los hacía impopulares muchas veces. En España, por ejemplo, había muchos conflictos entre los monasterios y los nobles por una parte y los campesinos por otra, ¿no? Porque aunque básicamente y en conjunto los monasterios salvaron a Europa, salvaron la cultura, en aquella época, al mismo tiempo creaban todo tipo de problemas, ¿no? Todo tipo de conflictos. Esto es normal porque en todas las sociedades humanas ocurre siempre así. O sea, cualquiera que eleva la cultura o eleva la fuerza o el poder de un país o de una sociedad, lo hace en gran medida a costa de los intereses de otros. Entonces lo que nos importa cuando estudiamos la historia es el balance. Yo insisto mucho en esto. Por ejemplo, cuando se habla del franquismo, lo que nos importa es el balance. Que en el franquismo hubo abusos y hubo corrupciones y de todo. Sí, los hubo. Probablemente menos que ahora. Pero el balance es muy positivo, comparando los aspectos negativos con los positivos. Y eso es lo que, porque casi toda esta propaganda que se hace sobre el franquismo, como sobre la Reconquista, como sobre cualquier otra cosa, se basa en destacar los aspectos negativos. Es que mire lo que hicieron, aquí mataron a no sé quién. Sí, pero vamos a hacer un balance general, ¿eh? Y esto siempre es así. En una empresa, una gran multinacional, por ejemplo, pues hay sectores que van mal o se hunden y otros que van bien. Si en el conjunto los beneficios son mayores que las pérdidas, pues la cosa va bien. Y si son mayores las pérdidas, pues la cosa va mal. Es así, pero muchas veces no se tiene en cuenta esta cosa tan elemental. Se pretende que algo sea absolutamente perfecto, inmaculado, y si no, que no vale. Pues no, esto es una estupidez. Revela muy poco caletre, ¿no? La importancia del cómputo general. Eso es.
es algo en el que yo insisto y trato siempre de exponer, ¿no? Bueno, pues en definitiva... Esto que nos ha contado don Pío, que respondiendo a mi pregunta, la de los monasterios, ¿cómo llama la atención con lo que nos ha contado antes? Es decir, la corrupción del Vaticano en comparación con el papel de los monasterios. Efectivamente. Funcionaron de una manera autónoma, según su propia inercia, ya creada, y entonces pues así fue. O sea, con esa mezcla de invasiones, de pérdidas, de destrucciones y tal, y de la caída del papado en aquella corrupción. Y la pornocracia, la que ha citado. Pornocracia, sí, podía haberse producido un colapso de la Iglesia y de la misma Europa cristiana, ¿no? O sea, si no ocurrió así, se puede decir que debió ser tal vez la providencia, aparte de la vasta red de monasterios y todo esto, ¿no? Porque los monasterios y la organización episcopal y parroquial, bueno, pues se extendía desde las Islas Británicas hasta el río Elba y desde el sur de Dinamarca hasta el río Duero en España y hasta el norte de los Balcanes. O sea, esta doble red había impedido que toda Europa recayera en la barbarie. Básicamente había sido esto. Pero claro, había todo este conjunto de otros... Cientos de monasterios fueron destruidos, los monjes asesinados, etcétera, ¿no? Empezaron, el primer caso fue el de Lindisfarne, que era un monasterio en una islita allí en el noreste de Inglaterra. Allí llegaron los vikingos y, bueno, mataron a todos los monjes y se llevaron todas las riquezas, o que ellos consideraban riquezas, que había por allí. Y vieron que era tan fácil que se animaron y ya siguió la era vikinga, que fueron casi 2 siglos, ¿no? Bueno, el caso es que así fueron las cosas. Estaban las cosas entonces. Esto naturalmente afectaba a España también, pero ya digo, la inercia creada anteriormente fue lo que permitió salvar esta situación. Naturalmente había también una resistencia a las invasiones y que a veces era muy exitosa y otras veces no. Pero vamos, en conjunto fue una época durísima, ¿no? Por otra parte, esto pudo haber sido aprovechado por el Islam, por el califato abasida de Bagdad. Pudo haber sido aprovechado a fondo si estuviera en sus mejores momentos, pero las circunstancias por las que atravesaba la cristiandad europea, pues que habían podido facilitar a los islámicos un repunte, ¿no? Una nueva oleada que podía haber acabado con Europa, sin duda. Sin embargo, afortunadamente para los cristianos, Bagdad estaba en una acentuada decadencia, ¿no? A principios del siglo había vivido una época de esplendor político y cultural, ¿no? Bajo el califa Harun al-Rashid, personaje de las Mil y una Noches, ¿no? Este, de modo similar a Carlomagno, que era coetáneo suyo, pues, o más propiamente de su hijo Ludovico Pío, pues al-Rashid dejó el califato dividido entre 2 hijos, ocasionó una larga guerra civil entre ellos, y de ahí empezaron los males también para el Islam. Las revueltas habían dado lugar al empleo de tropas turcas, que era un pueblo emparentado con los hunos. Parte de ellos se habían islamizado, ¿no? Los turcos pasaron a desempeñar un papel político creciente porque gobernaban como emires o como valíes, pues como gobernadores, ¿no? Diversas regiones del califato. A veces se independizaban. Un poco pasaba una cosa muy parecida a lo que pasaba en Europa, en Francia, con los señores feudales, ¿no? Y conforme avanzaba el siglo, los califas eran cada vez más incapaces de imponer el orden, eran incapaces incluso de recaudar impuestos. Los recaudaban o se los quedaban los otros, ¿no? Y por el tiempo de la muerte de Alfonso el Grande en España, Alfonso III, pues el imperio abasí de Bagdad se estaba fragmentando. Esto contribuyó también a salvar a Europa. En cuanto al Magreb, pues la región de África más próxima al Andalus, como sabemos, pues estuvo la mayor parte del siglo IX dividido en 2 zonas. La más occidental la gobernaba la dinastía idrisí, por Idris I, descendiente supuesto de Mahoma, porque los descendientes de Mahoma eran los que tenían derecho al mando superior, ¿no? Descendientes reales o supuestos, ¿no? Bueno, y estos idrisíes estaban enfrentados tanto a los omeyas de Córdoba como a los abasíes de Bagdad. Más al este
fue creciendo, o sea, por la actual Argelia y Túnez, pues fue creciendo un nuevo emirato, el Emirato Aghlabi. Un emirato era... el emir era un gobernador de gran importancia, pero no era califa. En España, Córdoba, de Abderramán I y sus sucesores hasta Abderramán III se proclamaron emires y no califas. Califa es ya el máximo título de poder político y religioso en el Islam, ¿no? Bueno, pues estos llegaron, el Emirato Aghlabi, pues llegó a dominar pues los actuales Argelia, Túnez, el occidente de Libia, Sicilia, comarcas del sur de Italia y Cerdeña. Es decir, estaban amenazando muy de cerca a los estados papales, ¿no? Pero a finales de siglo los aghlabíes, a su vez, estaban siendo desplazados por un nuevo poder que se extendía desde Egipto, el de los fatimíes, de carácter chií. Yo comprendo que esto es un poco enredoso por los nombres que surgen y tal, ¿no? Pero nos podemos hacer una idea de cómo estaban en continua fragmentación, lo que había sido el gran califato, primero omeya y después abasida, ¿no? Y la importancia que esto tuvo para salvar a Europa, en un momento en que Europa estaba también en un estado desastroso. Bueno, pues los fatimíes se instalaron en Kairouán, Túnez, y allí crearon un nuevo califato, llamado el Califato Fatimí, es decir, se atribuían la máxima representación del Islam por encima de Bagdad, y porque eran chiíes, porque su fundador dijo descender de Fátima, una hija de Mahoma, y de su esposo Ali. Como sabemos, la primera gran división en el Islam fue entre chiíes y sunitas, que partió de esta división entre ellos, ¿no? Entre los supuestos descendientes de Mahoma. Supuestos no, en realidad eran auténticos entonces. Bueno, con los fatimíes, Omar Ben Hafsun, no hemos hablado de él, fue un rebelde muy importante contra Córdoba, que realmente instaló un estado que amenazó la propia Córdoba, y este era de origen godo, pero se cristianizó, se bautizó, pero al final fue no él mismo, pero sus descendientes fueron vencidos y aplastados sin compasión, ¿no? En las montañas allí no lejanas de Córdoba y Granada, ¿no? En fin, Omar Ben Hafsun había querido aliarse con los fatimíes, pero no tuvo mucho éxito, probablemente porque al convertirse al cristianismo eso suscitaba mucho recelo. Y Córdoba procuraba también frenar las arremetidas fatimíes, que podían traer peligro al Andalus, y apoyaba a los idrisíes del actual Marruecos, que también eran atacados por el enemigo común. Por entonces, era mucho más la influencia de Córdoba sobre el Magreb que la influencia inversa. Esta situación estaba destinada a invertirse de forma dramática, pero un siglo largo más tarde, cuando llegaron los almorávides, el califato estalló en Taifas, etc., ¿no? Bueno, pues hay que decir que la cristiandad sacó provecho de la debilidad del califato, y también sacó provecho la cristiandad oriental o bizantina, aunque al revés que la cristiandad occidental, que se aprovechó pero de manera pasiva, porque simplemente no tenía que hacer frente a arremetidas, ¿no? Los bizantinos lo hicieron de manera activa. Hasta el último tercio del siglo, el imperio bizantino solo no había hecho más que retroceder. Estaba sumido en querellas internas, como la de la iconoclasia y con los árabes dominando el mar y dificultando las comunicaciones y el comercio, sobre todo a partir de Creta. En Creta, como ya dijimos, se habían asentado unos fugitivos de Al-Ándalus, andalusíes, después de la revuelta del Arrabal contra Alaquén, ¿no? Pero en 867, más o menos, cuando Alfonso III comenzaba a reinar en Oviedo, no hemos hablado de Alfonso III, lo hemos saltado porque tampoco vamos a ir siguiendo, en fin, toda la historia, ¿no? Si no, podríamos tener 2 años, por lo menos, ¿no? Hablamos el otro día de Alfonso II, por su significación. Alfonso III, muy importante. Lo mismo, ¿no? Bueno, pues
por entonces se había impuesto en Constantinopla Basilio I, que también era llamado el Grande, igual que lo fue a Alfonso III, ¿no? Bueno, Basilio había ido subiendo puestos en la corte de Miguel III el Beodo, llamado el Beodo, hasta que ganó su confianza, y con acuerdo de Miguel hizo asesinar a Bardas, que era tío de Miguel, del propio Miguel, y era el gobernante efectivo, y poco después despachó de igual modo al propio Miguel, o sea, al emperador Miguel III, el Beodo. Basilio al principio parecía tan disoluto y tan inepto como Miguel, pero curiosamente resultó, como pasa a veces, resultó ser un gobernante enérgico y capaz. Fue un gran reformador legislativo, se estableció las leyes de Justiniano, promulgó otras nuevas, reorganizó la flota con la que logró imponerse a los árabes y, aunque no consiguió tomar Creta, que siguió siendo una pesadilla, pues mantuvo un nivel de expansión, de reconquista bastante importante, ¿no? Ganó batallas en Italia, amplió sus dominios, procuró aliarse con los fatimíes contra Bagdad y fundó una nueva dinastía llamada Macedónica. Algunos historiadores han dado a la época de este Basilio el nombre de Renacimiento macedónico, porque fue un periodo de relativa paz y de recuperación que duraría hasta mediados del siglo XI. Bien, pues las relaciones entre... Es importante aquí esto, porque las relaciones entre Roma y Constantinopla siempre habían sido difíciles y no habían cesado de empeorar con motivo de la iconoclasia y de otros roces, ¿no? De roces por las prerrogativas, ¿no? Basilio destituyó al patriarca Focio, que era el máximo enemigo del Papa, y trató de congraciarse con el Papa, pero esto no resultó nada fácil. Por una parte, los búlgaros, que habían dudado entre Roma y Constantinopla, como habían hecho los de Kiev, Vladimir de Kiev, pues optaron por Constantinopla, lo cual cabreó mucho al papado. Y por otra parte, Focio volvió, el patriarca Focio, volvió a ser nombrado patriarca en 877 y un nombramiento que reconoció el Papa, pero sin conseguir por ello disolver la enemistad que había, la enemistad mutua. Fue este Focio quien envió a los hermanos Cirilo y Metodio a evangelizar a los eslavos, empezando por los búlgaros. Cirilo y Metodio son santos en la Iglesia ortodoxa y creo que también lo ha reconocido como santos el papado, ¿no? Estos son los evangelizadores de los eslavos. Pues estos fueron los que inventaron el alfabeto llamado glagolítico, el que tradujeron la Biblia, ¿no? También se le llama alfabeto cirílico en honor de Cirilo, que fue elaborado un poco más tarde, ¿no? Y, por cierto, fueron reconocidos como patronos de Europa por Juan Pablo II. Yo creo que el padre de Europa realmente es San Benito, ¿no? Ya he dicho, es el que creó la orden benedictina, que salvó literalmente a Europa de la barbarie, ¿no? A Basilio le sucedió su hijo León VI el Sabio. Comprendo que esta parte del programa es un poco enredosa por la cantidad de nombres y cosas que pasan, pero quiero que la gente se quede con la idea de las enormes dificultades por las que se atravesó entonces, que pudieron haber acabado con todo lo que hoy conocemos como Europa y como la misma España, ¿no? Europa hoy podría ser un recuerdo, ¿eh? Podría ser un recuerdo. En fin, había los odios entre los hermanos y padres en Constantinopla eran tremendos, ¿no? El emperador había pensado cegar a León. Una manera que había de impedir que llegaran al poder un pariente próximo era el de cegarlo, hacerle ciego, con lo cual ya no estaba en condiciones de... Esto se hacía mucho. ¿Y cómo se le arrancaba los ojos? ¿O? Sí, o se le quemaban, no sé exactamente cómo se lo hacían, pero probablemente le arrancaban los ojos, que era lo más fácil, ¿no? En fin, digamos que fue una época también, al revés que en la Europa occidental, fue una época de bastante recuperación en la Europa oriental, en el Imperio Bizantino. Bueno, pues en sentido amplio, la Reconquista española se inscribe en una contienda general, una magna contienda general entre el Islam y la cristiandad.
Una contienda que no era solo ni principalmente militar, aunque la guerra era parte esencial de ella, ¿no? Ni política, aunque la política tuviera un papel decisivo, sino que era ante todo religiosa y cultural en un sentido profundo. Son dos culturas distintas. Ya vimos en un programa cómo a finales del siglo VIII en España se habían creado dos mundos distintos, dos culturas profundamente distintas y enfrentadas, ¿no? Así el Mediterráneo y su entorno pues resultó el gran escenario en que se desarrollaba aquella lucha de civilizaciones, porque era lo que era exactamente, ¿no? Como había sido en épocas pasadas entre griegos y persas o entre Roma y Cartago. Es curioso cómo el Mediterráneo ha sido entre otras muchas cosas, ha sido un lugar de encuentro, de choque realmente de civilizaciones, ¿no? Y al lado de eso pues estaban los otros, que ya hemos dicho, las otras invasiones, que era la segunda época de las invasiones. Estos últimos, por hablar un poco de los magiares, eran más bien incursores que invasores, pero no eran realmente conquistadores, porque no aportaban una cultura o una religión capaces de imponerse sobre grandes extensiones o sobre el asentado cristianismo. Con los vikingos pasaba lo mismo. Los vikingos no tenían posibilidad de crear una nueva cultura, su cultura era muy primitiva, pagana, y de hecho allí donde se impusieron perdieron su cultura, incluso su idioma, como en Normandía, como en Ucrania, ¿no? De hecho se esclavizaron y se afrancesaron según en qué caso, ¿no? Parece mentira entonces, Pío, que siempre hemos pensado que las colonizaciones se producen por parte de culturas superiores a culturas inferiores. Imponen su cultura. Suele ocurrir, pero no siempre es así. O sea, la cultura islámica al principio era muy inferior a las de sus conquistas. Lo que pasa es que supieron asimilar gran parte de las culturas y darles el sello islámico. Por eso, por ejemplo, al-Ándalus, en el aspecto de la cultura de élite, pues fue superior hasta el siglo XII, hasta que empiezan las universidades. La importancia de las universidades es crucial porque significan ¿cómo diríamos?, un asentamiento de conocimientos, asentamiento y continua ampliación de conocimientos, mientras que en el mundo islámico la cultura se estancó simplemente, se agotó y se estancó. A partir de ahí ya no desarrollaron casi nada nuevo, mientras que en Europa sí, y en España, por supuesto. Y los magiares a los que hacía referencia, estos son de la actual Hungría, ¿no? Sí, se asentaron en Hungría, terminaron asentados en Hungría. Por eso los húngaros se llaman también magiares, ¿no? Pero al principio eran grupos, pues llegaron hasta España. 4 minutos, don Pío. Llegaron hasta España. Bien, esto es muy importante señalarlo porque así como los monasterios y en general la actividad misional católica consiguió convertir a los magiares, a los vikingos, también en el oeste a los eslavos. A los eslavos también desde el poder se impuso de una manera a veces bárbara. También aquí Carlomagno consiguió convencer a los sajones de adoptar el cristianismo a base de masacrar a bastantes de ellos, ¿no? O Olaf en Noruega. San Olaf pues era bastante duro, y cuando los vikingos no querían entrar por el aro, pues él había sido un pirata vikingo típico, ¿no? Pero se convirtió y adoptó los mismos métodos para convertir a los suyos. Estas cosas pasan, ¿no? Es así y hay que verlo como es, ¿no? Bueno, pues ya digo, la religión vikinga era una cosa un poco desesperada. No podríamos resumirla aquí, la resumo en el libro, ¿no? Y en el Germánica en general. Era una religión en que la justicia se establecía en gran medida por la venganza, en que además tenían una idea, una concepción del mundo muy pesimista, que iba a terminar los buenos, los que representaban el orden, pues, o sea, los dioses, iban a terminar perdiendo frente a las fuerzas del mal, en el Ragnarök, o en ¿cómo se dice?, la caída de los dioses. Es decir, que al revés que en la mitología griega o romana, los dioses serían los que perdieran.
Por lo tanto, lo que se veneraba era un poco el valor de saber que había que luchar aunque tuvieras la partida perdida, ¿no? Esto, claro, es muy difícil esto de soportar. Eso genera y puede de alguna manera explicar esas actitudes tan brutales y ese salvajismo, ¿no? Sí, claro. No había, o sea, el valor era la virtud principal y era un valor desesperado, finalmente. Entonces, y eso es lo que da ese aspecto de tragedia también a sus relatos, las sagas, los nivelungos, en el caso germánico, alemán, pero que vienen a ser lo mismo, ¿no? Con nombres distintos, la mitología es la misma. Esto lo he tratado aquí un poco porque conviene. El caso es que, porque sirve para ver cómo fue posible la conversión de estos pueblos. Un poco pasa como cuando los españoles fueron a México y las multitudes de indios quisieron convertirse porque aquella religión de los aztecas era terrorífica, ¿no? Bueno, pues en cierto sentido fue así, pero en cambio con el Islam no ha pasado. Cuando el Islam se asentaba en un lugar, ha sido dificilísimo expulsarlo y solo en pocas ocasiones se ha conseguido expulsar o convertirlos al cristianismo. Fíjese que incluso en la época de tanta decadencia para el Islam, como era el siglo XIX, en que las potencias europeas prácticamente dominaron a gran parte de estos países, los franceses en Argelia, Marruecos, etcétera, trataron de facilitar la labor misionera para convertir al cristianismo al mayor número posible. No lo consiguieron. O sea, las conversiones eran rarísimas. Siguen siendo muy raras y han sido siempre así. ¿Por qué? En parte porque la religión islámica es muy sencilla en cierto modo. Distingue muy bien entre el bien y el mal de una manera muy simple y además promete un paraíso que es un paraíso lleno de goces, mientras que el paraíso de los guerreros vikingos o germanos, el Valhalla, pues sí, allí eran peleas y comidas constantes porque cada día se renovaban y tal, y así disfrutaban. Qué interesante esto último que acaba de contar, don Pío, la conversión de los vikingos y por qué quizá no se produjo con esa facilidad ni con ninguna por parte de los islámicos. Sí. Don Pío, se nos ha acabado el tiempo, nos tenemos que marchar. Buenas noches y nos vemos la semana que viene. Pues buenas noches a todos y recuerden lo que dijimos en el editorial. Comprométanse con este producto cultural. Hagan el favor. Nos despedimos hasta el próximo sábado. Pasen ustedes, acaben de pasar un buen fin de semana. Buenas noches.